bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos. Hoy quisimos analizar un tema que ha generado y que ha estado generando cada día más conflictos, es el tema de la tierra. Por eso nombramos el programa ¿Quién trabaja nuestra tierra? Y para eso contamos con la presencia de don Andrés León Araya, que es investigador en el Centro de Investigación en Estudios Políticos y también es el director de la Maestría Centroamericana de Ciencias Políticas. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. También contamos con la presencia de doña Aida Alvarado González, que es la presidenta de la Red de Mujeres Rurales. Buenas noches, Marcela, muchas gracias por haberme invitado al programa. Bueno, y para empezar vamos a ver un fragmento del documental de ¿Quién trabaja la tierra? Como nosotros los campesinos somos gente pobre, para el gobierno nosotros no tenemos ni un valor. Y la vista está de que aún el hombre debiendo a la caja del seguro más de 400 millones. ¿Por qué el gobierno va a permitir de venir ese montón de policías antimotines a maltratar al pequeño agricultor? Que si a través de los agricultores en el campo, la policía trabaja en su trabajo y el gobierno les paga su trabajo y ellos con su dinero compran a los pequeños agricultores. El fragmento que acabamos de ver es posible gracias a Hierve el Agua Producciones, que nos ha facilitado el mismo. Muy ejemplificante un poco lo que planteaba el señor en el sentido de que efectivamente tal vez no se le da el valor a la persona que cultiva la tierra y que todos dependemos efectivamente de las personas que están trabajando la tierra. Si uno pudiera, Andrés, identificar cuál es el perfil de las personas en Costa Rica que trabajan la tierra, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde está, digamos, colocado ese trabajo? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hablar es que tendemos a pensar en el campo y en la agricultura costarricense como si fuera una sola que está dividida en dos sectores, ¿verdad? Entonces siempre oímos hablar del sector tradicional, del sector moderno, pero verdaderamente, por lo menos a partir de los 80s para acá, tenemos que estar hablando verdaderamente de dos campos completamente distintos y de dos agriculturas muy distintas. Por un lado está un sector que se viene engordando en parte gracias a apoyo estatal, pero que también tiene que ver con sus inversiones y diferente inversión extranjera directa, que son los que se dedican a las exportaciones, y por otra parte tenemos una economía completa que cada vez se desvalida más y que es un poco la que se está presentando en el documental, que es la que produce la buena parte de los alimentos que tenemos, que está en buena medida olvidada y que hasta cierto punto se puede hablar de políticas estatales que van dirigidas en contra de esa forma de estar en el mundo y de vivir. Entonces, hay varias cosas que es como importante tener en cuenta y yo me gustaría empezar como por ahí. Según el censo del 2014, un 47% de la tierra de este país está, en términos generales, dedicada a temas agrícolas. Entonces, aun cuando hablamos de que alrededor de un 12-15% de la economía depende del agro, estamos hablando todavía de un sector muy significativo de familias, muchas de ellas que no aparecen en el PIB porque no necesariamente producen para el mercado o no necesariamente lo que producen queda en transacciones económicas, pero que se convierte en un sector muy grande. Y es un sector que en términos generales desde el Valle Central tendemos a no mirar tanto o no a entender muy bien cómo vive o cuáles son los problemas que ha tenido en los últimos años. Claro, doña Aida, ¿coincide usted un poco con lo que acaba de plantear Andrés en el sentido de que ese otro sector, ¿verdad? Porque bueno, el bien que explica que hay como dos grandes caras de la moneda, es un sector que está olvidado por las instituciones públicas, por la política pública? Claro, es el trabajo de las mujeres. Bueno, además me imagino que las mujeres todavía están más olvidadas en el sector rural, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Cuáles son las condiciones en las que están? Las condiciones que estamos es muy difícil, es
es muy complejo porque no hay leyes para que adjudiquen la tierra a las mujeres y para que hagan un empoderamiento y la mujer pueda decidir, comienza en la tenencia de la tierra. Claro. Y de la red, digamos, de las mujeres con las que usted trabaja, que la gran mayoría no es la dueña de la tierra, o digamos, ¿en dónde es que están trabajando? Sí, hay unas que tenemos los patios de nuestras casas y ahí trabajamos, porque en la red hemos aprendido a ver, no importa el terreno, sino la distribución, cómo se siembra equitativamente, cómo se ayuda las plantas entre sí, la producción entre sí. Entonces eso hemos aprendido. Y hay unas que sí tienen, digamos, que el INDER les tiene, que les ha dado una tierra, pero que no tienen sus papeles, están sembrando ahí. Al menos en las fincas de Palmar, están las mujeres trabajando, los campesinos trabajando, pero tienen constantemente amenazas de desalojo. Porque si son tierras que les ha dado el Estado, que les ha dado el INDER, ¿por qué no tienen los papeles? ¿Se las da en qué figura? ¿Una concesión? ¿Se las presta o qué? Sí, como prestadas. Dice que no siembren productos que sean de corto tiempo, ojalá. Y eso da una pauta que si no quieren que siembre algo que dure años, es por eso, por el desalojo, porque están en el filo de la navaja esas mujeres y esos campesinos que tienen más de 10 años de estar trabajando la tierra. Entonces eso es bastante difícil. Y para mi organización, una mujer sin tierra es una mujer muerta, porque de ella dependemos, que hay que cuidarla, que hay que ser responsable, que hay que tener un equilibrio. Entonces es difícil la lucha. Sí, claro. Andrés, ahora usted planteaba el tema, digamos, de que el 42% de lo que se consume si estoy equivocada, es producido por este otro sector, pero también según los estudios que ha hecho el INEC en el derecho a la tierra en Costa Rica plantean que además el 1% del país vive bajo la modalidad de vivienda en precario y más de la mitad de la población vive en la zona rural. Esa es la radiografía de las personas que están en este momento realmente cultivando lo que estamos consumiendo como país. Bueno, es que yo creo que ahí habría que verlo como un marco más grande, y yo creo que un elemento que es fundamental, él lo está mencionando un poco, tiene que ver con el gran espacio que hay entre estos dos campos de los que yo les estaba hablando un poco. Es decir, si uno se fija en el periodo que va del censo anterior al actual, del 84 al 2014, la producción que nosotros teníamos de maíz ha descendido en un 73%. En términos de frijoles ha caído en un 50%. Sí. Es decir, tenemos una primera parte que quiere decir que le estamos promoviendo cada vez más a producción para la exportación y cada vez menos a producción de los alimentos para acá. Ahora, mucha de la gente que está intentando producir la tierra, como estaba mencionando doña Aida, en términos diversificados, sino apostándole a un solo cultivo dentro de sus tierras, en muchos casos terminan en este tipo de situaciones, que es lo que conocemos como precario. Claro. Pero que el precario, digamos, o cuando hablamos de precario, estamos metiendo en una sola bolsa o en un solo cajón un montón de cosas que son muy distintas. Desde casos como estos, que son comunidades que tienen 10 años de estar adentro de la tierra y que por tanto podrían de una u otra forma ser beneficiarios de partes de las políticas agrarias que todavía quedan en el país, a como otros diferentes casos que tienen que ver con diferentes tipos de manejo territorial que ha venido teniendo el Estado y que ha intentado formalizar desde los 70s, pero a donde yo creo que siempre es importante recordar un dicho que dice que en Río Revuelto Ganancia pescadores. Ganancia pescadores. Muchos de estos problemas que hay de titulación pasan exactamente por ese hecho. Es decir, mientras más desordenada sea la cosa, o entre menos claridad tengan los pequeños productores de si tienen acceso o si tienen seguridad jurídica sobre esa tierra, es más fácil A, quitárselas, o B,
ponerlos en situaciones en las que después les cuesta más reclamar la tierra. Entonces, como decía Aida, si alguien está por una cierta cantidad de tiempo, pero no le permiten por diferentes razones hacer producción anual y tener árboles frutales o diferentes cosas, después le va a costar muchísimo más demostrar que tiene 10 años de estar ahí, ¿verdad? Y se vuelve una cosa muy cruel a cierto punto cuando uno ve comunidades que tienen 20, 30 años de estar trabajando la tierra y tienen que andar viendo a ver cómo demuestran que han estado ahí. Que han estado viendo. Entonces, como una forma que tienen que demostrarle al gobierno y le tienen que demostrar a ciertos sectores que existen, ¿verdad? Y bueno, si empezamos ahí a discutir lo que sería Estado de Derecho, lo que serían cosas como ciudadanía, nos empezamos a encontrar con cosas bastante particulares. Y yo creo que hay un tema de lo que está diciendo Aida que yo creo que es importante como recuperar, que es el tema de las mujeres. Claro. A ver, los censos son un desastre para medir ciertas cosas y una de ellas es tenencia de tierra en las mujeres, pero según el censo del 2014, solo un 15.6% de la tierra en este país agrícola está en manos de mujeres, ¿verdad? Es un número muy bajo y estamos hablando inclusive que puede ser algunas de esas que tienen los títulos y ni siquiera los pueden utilizar, pero además en un estudio, que es una ponencia que salió en el último Estado de la Nación, se hablaba de que como va creciendo la extensión de las fincas, es menor la cantidad de mujeres que tienen acceso a la tierra. Claro, porque es un tema de derechos económicos. Entre mayor sea el costo de la tierra, porque son mayores las extensiones, son menos acceso, digamos, el que tienen las mujeres. Estamos acá en Sobre la Mesa. Hoy estamos analizando quién trabaja nuestra tierra con Andrés León y con doña Aida Alvarado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. El tema de quién trabaja la tierra. Doña Aida, antes de ir a una pausa, estábamos un poco hablando efectivamente de, bueno, quiénes son las personas que están en la tierra y cuáles son específicamente las condiciones de las mujeres. En el fragmento del documental del primer bloque, un poco el señor planteaba que eran olvidados, que ellos, ¿verdad?, el gobierno no los toma en cuenta, que son invisibles para el gobierno. ¿Cuál es su experiencia desde la red en esa relación con el gobierno, en esa relación con las instituciones? ¿Pueden negociar? ¿Hay un diálogo? Las mujeres que se acercan a ustedes, ¿qué les dicen con respecto a si efectivamente están tan olvidadas o hay alguna apertura para poder hacer cosas? Ninguna. Bueno, eso sí, es bastante Ninguna fuerte. Porque nuestra organización es autónoma y nosotros trabajamos con los esfuerzos primeramente humanos. Y la sensibilidad nuestra nunca va a llegar a ser igual a la del gobierno. Entonces, nosotros sabemos que vamos rompiendo esquemas, que tenemos los espacios, que no estamos por accidente y eso tenemos que demostrarlo. Entonces, día a día vamos demostrando eso. Entonces, no tenemos, es autónoma y es un orgullo. La organización nuestra tiene 10 años de lucha de organización. Entonces, es algo que se ha aprendido, que día a día se aprende, que día a día se ve, que es real, que hay conteos, que hay producción, se nota. Es algo que se mira, que se ve. El esfuerzo y el trabajo de las mujeres. Todo lo que hacemos. Claro. Y porque primeramente nosotros está nuestro estómago, nosotros no nos interesa la bolsa, nos interesa llenar nuestro estómago con algo sano y poderle brindar al vecino o el excedente que yo vendo y no tener un dolor de conciencia, porque es algo puro, es algo sano. Es nuestra vida, es nuestra forma, es otra forma de vida que quisiéramos que todo el mundo lo hiciera, porque es un bien nuestro, es algo para el futuro, es volver a la tierra, que eso se necesita, que urge eso. Entonces usted sí coincide con lo que decía el señor al inicio de que están olvidados por el gobierno, las personas que están trabajando la tierra, no hay ningún contacto, no los buscan. No nos buscan, lamentablemente, solo para la política. Solo cada 4 años para votar. Exacto, 4 años para eso, sí, solamente para eso, pero ya nosotros estamos muy informadas. Día a día vamos viendo cómo es la cosa y no favorecen
si no nos favorecen nada la política, pues nosotros tenemos nuestro punto de vista también, que a como nos miran, así hay que mirar. Claro, Andrés, es efectivamente lo que dice doña Aida muy fuerte, el hecho de que se sientan, ¿verdad?, que sean invisibles para la institucionalidad pública. ¿Por qué es que no logramos avanzar en el tema del derecho a la tierra? Es que efectivamente el Estado no está viendo a ese bloque de la ciudadanía que es tan importante. Es que yo creo que hay un problema cuando empezamos a pensar en olvidos y en visibilizaciones, porque eso es lo que nos hace pensar después que si alguna vez les pusieran atención y empezaran a hacer cierto tipo de políticas públicas, eso cambiaría. Y eso a mí me parece que lo que hace es esconder fundamentalmente lo que ha venido pasando. Aquí doña Aida lo presentaba muy bien con esta idea del estómago en contra del bolsillo. Claro. Yo creo que tiene más sentido en este momento y en los últimos años de hablar en Costa Rica sobre la política agraria y hacia la agricultura, como más bien dos modelos o dos formas de agricultura y dos economías que son fundamentalmente distintas. Y el Estado, de una u otra forma, viene a jugar en el medio de esa herida, porque es una herida, ¿sí? Hay una herida en el campo costarricense que separa a estos dos tipos de agriculturas y juega por un lado abriendo más la herida, pero al mismo tiempo la intenta coser. Entonces, por un lado están las políticas que se intentan hacer de fomento a ciertas formas de agricultura, lo que se está intentando hacer ahora con la ley de INDER y el desarrollo territorial, pero al mismo tiempo uno empieza a ver históricamente todos los apoyos que se le han dado a ciertos sectores y a ciertas empresas y uno empieza a ver la gran diferencia que hay y cómo esto no es algo fortuito, no necesariamente fue que a alguien se le ocurrió hacerlo, No, pero, claro. pero no ha sido fortuito. Entonces, cuando uno ve todos los incentivos para la exportación bajo la mal llamada agricultura de cambio, lo que se intentaba era quitarle apoyos a ciertos sectores para promover otros. Y el resultado es el tema de la distribución de la tierra que hay en este momento en el país, que es completamente desigual. Nada más un dato ahí, más del censo, que me parece muy importante. La mitad de las fincas de este país, esas que son las más pequeñas, es decir, de 1 hectárea y ahí creciendo, esa mitad de las fincas solo tiene un 3% de la tierra de este país. Estamos hablando de que la gran mayoría de la tierra en este país se viene concentrando y cada vez más alrededor de empresas, claro, que además fueron las que pudieron acumular la mayor parte de todos los subsidios para la exportación que se dio en este país. Solo Del Monte concentró, bueno, Pindeco, lo que conocemos como Pindeco, concentró de buena parte del apoyo que se dio entre los 70s y los 90s, un 10% de los subsidios para la exportación que tiene este país. Y ahora Pindeco lo tenemos como uno de los grandes productores de piña, que está metido con diferentes procesos de monocultivo, y esta otra gran agricultura, ¿verdad? Entonces, por un lado, la agricultura del bolsillo viene siendo promovida claramente desde el gobierno con ciertas formas de subsidio. Y esa sí es visible para el gobierno. Y, además, y no solo para el gobierno, también para las personas. Sí, claro. Cuando nosotros pensamos en agricultura, además nos venden esta idea de que las piñeras y todo esto no generan empleo, que además necesitamos exportar más para que podamos estar mejor, pero pocas veces nos preguntamos a dónde está llegando ese dinero y qué pasa con ese otro lugar de la herida, ¿verdad? Con esa otra economía del estómago o esa otra economía que intenta generar otras cosas. ¿Qué pasa cuando una familia se queda sin tierra? Porque no solo es el impacto de un trabajador o una trabajadora, es el impacto de una forma de vida, de formas de entender el mundo, de conocimiento sobre cómo se produce, pero también de cómo se generan las comunidades, ¿verdad? Y esa parte nunca la medimos y no la podemos medir con el PIB, ¿verdad? Y entonces, por tanto, no la entendemos como parte del desarrollo. Sí, y doña Aida, de hecho, también decía algo muy interesante, que era el tema de vender el excedente, pero un excedente sano, ¿verdad? Porque es una agricultura distinta, ¿verdad? No es una agricultura que utilice todos esos productos agroquímicos, ¿verdad? Que bueno, ya se han prohibido algunos, pero otros se siguen utilizando. En el tema de los territorios indígenas, doña Aida, que yo creo que tal vez usted nos podría contextualizar, porque además en los territorios se supone que tendrían que estar en mejores condiciones, las mujeres y los hombres, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las condiciones en las que están realmente? Es deplorable realmente porque se les va achicando también. Ahí ha entrado en Buenos Aires, ya entró, está muy adentro de los mojones y día con día ellos viven una lucha diaria y son heredadas, recuperan la tierra matrilineal pues, sí, por la madre. Entonces, al ser las mujeres invisibilizadas, eso marca, hay una diferencia ahí, eso marca la diferencia. Entonces, ellos les han quitado, al achicarles el terreno, al quitarles el terreno a los indígenas,
Ahí se van sus medicinas que están en los bosques, sus medicinas que están ahí, las hierbas que ellos comen, comida se ha ido, se han ido las aves, se han ido, han perdido demasiado, porque la cosmovisión Claro. de los indígenas es algo diferente. Está relacionado con la tierra. Está relacionado directamente con la tierra. Entonces al achicarles el terreno se va todo. Y han sido violados, maltratados. Les han puesto sellos, los han marcado. Eso ha sido, los han sacado de la Asamblea Legislativa a garrote. Ellos han sido muy maltratados, y no se les reconocen, y mucho menos si a las campesinas rurales no se nos reconocen nuestros derechos sobre la tierra, mucho menos a ellas. Y mira, pero a veces la gente un poco lo que plantea es que sí, que claro, y que además tienen autonomía, y que es el territorio, y que está reconocido, y que además hay un montón de convenios, y que, ¿verdad? Pues en realidad nos llenamos un poco la boca planteando que aquí es distinto, ¿verdad? Sí. La crítica es muy fuerte, ¿verdad? O sea, no es así. No es así. Se está achicando la tierra, efectivamente. Sí, claro que está sí. ingresando gente. Claro que sí. Y está entrando el extractivismo, pero total, ahí está llegando a ellos. Y además están entrando los blancos y los terratenientes, otros terratenientes han entrado, y el gobierno no da la noticia como tiene que darla, le da vuelta a lo que le conviene, porque como siempre hay unos beneficiados, entonces el capitalismo siempre está mezclado ahí, y entonces el que sale perdiendo siempre es el indígena, y no hay apoyo, ni ley, ni nada que les ayude. Tienen 17 años, más de 17 años de estar con la ley 169 de la OIT, y no se ha podido, no hay una buena voluntad. ¿Qué es lo que hay en esas tierras que es tan llamativo? Ahora usted decía que está entrando el extractivismo. Es muy fácil, están los ríos, porque ellos cuidan los ríos por su manera de vivir, por su cosmovisión. Ahí hay pescados, ahí hay vida en esos, porque ellos tienen su manera de vivir diferente a la nuestra, que es muy enriquecedora. Y entonces, por eso ahí está el agua, ahí están los bosques. Claro. Entonces ahí dicen, es lamentable, pero esos tratados, eso nos está haciendo leña, mella ya, porque se van y negocian en otros lados, hacen esos tratados y se reparten el pastel. Y después vienen con nuevas políticas para quitarnos esos bienes que nosotros vemos como bienes. Ellos le ponen recursos y le dan un valor. Entonces ahí se pierde. Ahí es donde perdemos, porque son los bienes comunes, algo que es nuestro, algo que nos pertenece y se nos quiere arrebatar. Y de esa manera vemos que se está arrebatando hasta nuestra propia identidad. Claro. Estamos en Sobre la Mesa analizando el tema de quién trabaja nuestra tierra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La injusticia más grande es esa, después de que un hombre tenga ya de qué vivir y para el sostén de la familia y de algún otro que llegue a la comunidad que no tiene sus cultivos, y darle yo un racimo de cuadrado ese para que cuide el chanchito de él y que coma, y que ya me quiten a mí, no tengo ya ni para mí ni para el compañero. En injusticia hay una aflicción de lo más grande. O sea, el día que a mí me dijeran, bueno, usted sale aquí y va, yo sé que de hambre no me voy a morir, pero voy a pasar necesidad. ¿Me entendés? Ya la emoción, la alegría de trabajar, la libertad,
se me fue. Porque ¿a dónde voy a trabajar? Yo tengo, vamos, no tengo por dónde irme, por la razón de que no tengo con qué comprarme un terreno ni tener un raparte. Si me despropiaran de aquí, ya la alegría mía ya no va a ser igual como estar yo en el campo trabajando. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar. Cuando me vio naufragando en el Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de quién trabaja nuestra tierra. Antes de ir a una pausa, doña Aida un poco también nos estaba contextualizando lo que significa también el tema de la tenencia de la tierra en los territorios indígenas y lo que es el convenio 169 de la OIT, que no se está aplicando, ¿verdad? Y que, bueno, y que en realidad ha sido como la reivindicación de que Costa Rica lo suscriba. Andrés, tenemos los casos de Salitre, de Cabagra, de Térraba. ¿Cuál es la base, digamos, de esos conflictos? ¿Por qué se están dando? La base es la tierra, y yo creo que esto inclusive lo podríamos tener un poco más atrás como una pregunta, o sea, como un tema que inclusive es una discusión filosófica. Y si nos ponemos a pensar, las democracias liberales están basadas sobre la idea de que la ciudadanía se construye sobre la tenencia de la tierra. Es decir, las primeras personas que tuvieron acceso al voto y que tenían capacidad de entenderse como ciudadanos eran aquellos que tenían tierra. Es decir, la idea de la posesión como algo que nos da derechos. Mucha la discusión que se ha generado alrededor de los pueblos indígenas mezcla las dos cosas. Entonces, por un lado, tenemos discusiones sobre derechos humanos, pero al mismo tiempo tenemos un problema fundamental que es un tema de poder. Y es un tema de quién puede controlar qué. Y aquí es donde podemos empezar a ver ciertos manejos de la ley que son como diferenciados, y yo creo que eso es como interesante para poner este tema sobre la mesa, que yo creo que es fundamental, que es el tema del poder, ¿verdad? Claro. La ley indígena de Costa Rica es bastante clara en el entendido de que las tierras indígenas tienen que ser de las mismas comunidades y que ellos tienen que definir, bueno, ellos definen quiénes son partes de ahí, y por tanto sus territorios son inalienables, son imprescriptibles y no son transferibles. Y eso está muy claro adentro de la ley, pero no da para interpretaciones, además. No da para interpretaciones, o no debería dar para interpretaciones, porque al final sí las da. O sea, en términos prácticos sí hay interpretaciones sobre estos temas. Pero lo que pasa, y esto es casi la respuesta del gobierno una vez y otra vez y otra vez, es que tenemos que tomar en cuenta los derechos de las personas no indígenas que están en los terrenos, que no es tan fácil nada más hacer las expropiaciones, aunque todo esto esté marcado en la ley. Pero yo lo que digo es, ¿por qué si es tan difícil en este tipo de casos, es tan fácil sacar a la gente en otros casos como los de Palmar Sur que estaba mencionando Aida? Porque en casos como los de Finca Changuina, o si nos queremos ir para atrás de Bambusal en los 90s, fue tan fácil sacar a la gente cuando se estaba hablando del derecho a la propiedad privada de ciertas empresas o de ciertos sectores detrás de ciertos intereses de esa economía agrícola que tiene que ver con exportación. ¿Y por qué? Cuando estamos refiriendo a grupos indígenas, de estos grupos que no están, que yo digo que no están invisibilizados, sino que hay una política que va dirigida en otra dirección, es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué tenemos una forma tan diferenciada de acercarnos a los dos territorios? Y yo creo que tiene que ver con las relaciones de poder y con las correlaciones de cuáles son los sectores. Yo estoy completamente seguro que el gobierno, el ministro y las personas que están en el INDERO, están en los diferentes ministerios, inclusive los que tienen que ver con el tema indígena, están súper bien intencionados, y que las intenciones que ellos tienen es por un mejor desarrollo, porque la gente esté mejor. Pero cuando uno ve este tipo de diferenciaciones, habla de que hay ciertos sectores, ciertos intereses y ciertas formas de poder empujar la política en una dirección u otra que siguen favoreciendo a ciertos sectores. Y en esto no hay quite, es decir, esto ni siquiera me crean a mí, esto viene de los datos que vienen del censo del 2014, lo viene diciendo desde hace rato, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando termina dando
medidas cautelares para el Claro. caso de Salitre, o en el informe que acaba de sacar la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que habla de la agricultura costarricense y empieza a plantear ciertas de estas cosas, por eso pensando en el agro y también pensando en el tema indígena. Es decir, es imposible no ver estas diferencias y estas desigualdades. Tal vez lo que nos ha faltado preguntarnos un poco es por, digamos, cuáles son las correlaciones de fuerza que están empujando la política pública en una dirección u otra y no deja que esas buenas intenciones se conviertan en prácticas, ¿verdad? Claro, y en Terraba en algún momento me planteaban que efectivamente había mucha construcción con bono de vivienda, porque para que les den bono de vivienda tienen que llegar con el título, ¿verdad?, de tener tierra. Entonces, no indígenas estaban planteando, digamos, llegaban con títulos ahí que habían logrado por diferentes formas para que les construyeran construir la casa con bono, y que además eran casas en las cuales no habitaban, sino que las tenían como para ir fines de semana y cosas por el estilo. ¿Eso se está dando en otros territorios o es más fuerte en Terraba, doña Aida? ¿Usted conoce casos en ese sentido? Sí. Porque claro, la tierra es un tema muy importante, ¿verdad? Sí, al menos yo fui a Cavagra y ahí hay la mejor parte de la tierra, muy bonito. Ellos han caído porque han escogido, digamos, los de las ADIs. Claro, las asociaciones. Ajá. Y entonces, por favoritismo, por no sé por cómo han podido llegar a eso, ajá. Y yo puedo decir que en Cavagra la mejor tierra la tiene uno de la ADI. No está en manos de ellos, ajá. Porque yo lo vi, porque yo lo presencié ahí. Uh-huh. Entonces ellos también han jugado eso, que nombran, ajá, pero barren con todo, entre ellos mismos. Entonces la ADI son acaparadores también. Todo eso viven los indígenas también. Y también, como decía el compañero, vea, eran 24 territorios y muchos han desaparecido, ahí los vemos, ajá. Entonces, ahí vemos el gran atropello que ha habido, porque Costa Rica casi toda era de los pueblos indígenas. Claro. Uh-huh. Y doña Aida, ¿por qué tan violento? Ahora Andrés planteaba que sí, que es más uh-huh. fácil, o sea, que ha sido más fácil sacar, ¿verdad?, uh-huh. En algunos casos a la población que se supone que ha tomado tierras, uh-huh. y en el caso de población no indígena, que sería uh-huh. relativamente fácil, uno podría decir sacarlos, más bien es muchísimo más complejo, pero además con mucha violencia, porque en Salitre en realidad el tema de marcar personas, uh-huh. ¿verdad? ¿Conoce de dónde es que nace esa violencia tan fuerte por esos territorios? ¿Por qué se presenta de esa manera tan violenta? Porque los indígenas están solos, no tienen apoyo. Los que tienen más bien son los terratenientes, ajá. Entonces es lo mismo, es el mismo capitalismo, ahí se revela, ahí se ve, ahí se mira, ahí se palpa. Porque están del lado de ellos, no del lado de los indígenas. Les queman lo que tienen sembrado. Áreas de yuca, de lo que sea, y los sacan a la hora que sea en carrera, les queman sus casas, ajá. Y salen con sus niños por las montañas. Nos llaman. A mí me han llamado de horas de la noche, que se oye la quema, donde está, ajá. Y le damos apoyo, pero qué duro es poderle darle una palabra de aliento. Pero otra cosa es estar en los pies de ellos, digo yo. ¿Cómo deseara que hubiera algo, que en el gobierno, de verdad, se sensibilizara con estas personas, que se pusieran los pies de ellos? Pero pasan los problemas, las quemas y hacen todo lo que sea, y ahí no llega nadie. Ahí no llega nadie, es como que no les interesa, no les interesan los indígenas, y es parte de nuestro territorio. Andrés, ¿qué acciones se han tomado precisamente para bajar los niveles, digamos, de violencia? Porque efectivamente, o sea, realmente el tema de que marquen a una persona como ganado, uh-huh. que estén quemando sus lugares, es algo que una tendría que plantear que en un país democrático y pacífico uh-huh. como el nuestro no tendría que pasar. Uh-huh. Entonces, ¿qué se está haciendo para proteger a estas personas?
Ahí es interesante pensarlo en dos direcciones y yo volvería como el tema de las buenas intenciones. El gobierno verdaderamente ha tenido buenas intenciones y se han intentado hacer ciertas políticas para intentar por lo menos tranquilizar el conflicto. Y yo creo que eso sí es importante decirlo, que las buenas intenciones han tenido algún efecto en que no, digamos que no, la escalación no siguiera hasta ciertos niveles. Pero por otra parte hay que tener claro que en buena medida la seguridad de estas personas está determinada por un tema casi de opinión pública en términos de cómo se legitiman estas cosas. Entonces, cosas como las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las varias veces que han venido, o el trabajo que se ha venido haciendo desde el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los comunicados que salen en la prensa, las actividades solidarias que hacen organizaciones como la Red de Mujeres Rurales, pero otras organizaciones, la misma presencia y el trabajo que se hace desde diferentes proyectos desde las universidades, hacen que se vuelva más costoso en términos políticos este tipo de acciones violentas, ¿verdad? Y es cuando los costos políticos de este tipo de cosas suben, es cuando la gente se lo piensa un poco, ¿verdad? Y entonces volvemos a eso mismo de que hay ciertos juegos que no necesariamente son tan blanco y negro como las leyes, ¿verdad? O sea, las leyes, alguien las está practicando y alguien las practica en una cierta dirección, o el palanqueo o muñequeo que hacen los diferentes sectores las tira en una dirección o en otra, ¿verdad? Y eso tal vez, y eso yo creo que también es importante decirlo, hay ciertas formas de violencia más evidentes que son como estas de marcar el cuerpo y las otras, pero yo creo que a partir Hay de lo otras. que... Pero hay otras, y especialmente a partir de lo que ha venido hablando doña Aida, hay formas de violencia que pasan por el hecho de que la gente no tenga acceso a la tierra, gente que está acostumbrada a tener tierra. Y se veía un poco en la cápsula anterior y también de lo que está diciendo doña Aida. Es decir, cuando a ciertos grupos que están acostumbrados a vivir de estas maneras le quitan el acceso a la tierra, eso es violencia. Porque es una forma y es una herida, es un ataque a una forma de estar en el mundo. Es decirle a la gente, ustedes no pueden ser lo que han sido, ustedes no pueden ser lo que quieren ser. Ustedes tienen que o irse a las ciudades o tienen que y dedicarse a otras cosas, o ustedes tienen que convertirse en pequeños empresarios. Claro, como decía el señor efectivamente del documental, de que si a él le quitan la tierra, él se muere, porque la tierra es parte de lo que es. Vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de quién trabaja nuestra tierra. Antes de ir a una pausa, precisamente doña Aida se quería referir a lo que estaba planteando Andrés de lo que significa efectivamente la tierra. Es que al menos quería referirme, sí, imagínense que el INAMO es el Instituto Nacional de la Mujer. Yo tengo ya como 6 años de participar ahí y de que ponga tema tierra ahí y no se ha podido. Imagínense que Salitre el año pasado, en 26 de octubre, 26 de noviembre para ser más exacto, fuimos ahí, la Red de Mujeres Rurales, a hacerse presente. Nos treparon, ni las mujeres consiguieran a las mismas mujeres. Nos treparon por unas gradas, cuando en la Red de Mujeres hay señoras mayores y todo, no, fue un irrespeto, fue un dolor tan terrible, trepar ahí, pero ahí trepamos porque íbamos peleando nuestros derechos de la tierra. Les decían a las mujeres de Salitre, nos dejan con los ojos morados, nos pegan, nos maltratan, y la misma presidenta del INAMO dice, pero usted sabe qué tiene que hacer, vea qué dolor, que le diga a otra mujer eso, que le diga a ella, ¿sabe qué tiene que hacer? Tome el número de cédula, seguro después de que le dan, tiene que decir, permítame el número de cédula. Además se lo va a dar, seguramente. Se lo va a dar, seguro se lo va a dar, ajá. Entonces, estamos peleando el tema de la tierra, y ni en el INAMO, que se supone que es el Instituto Nacional de la Mujer, nos da el derecho, se pone al lado nuestro, ajá. ¿Qué se puede esperar de los demás? Claro. Y doña Aida, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué no han logrado colocar el tema en el INAMO? ¿Qué es lo que les plantean? ¿Han puesto otros como más importantes? Y sí, porque no es el interés, son los más pobres, no es el capitalismo. El neoliberalismo nos está, y el capitalismo nos hace mella, como el poder económico no está del lado de las mujeres, eso es tan fácil, ajá. Por eso le digo yo que nosotros vamos rompiendo esquemas, creando un mundo nuevo, porque nuestra forma de vivir, y no la vamos a dejar, porque
así nacimos, así somos mujeres de lucha, somos de fuerza, y así seguiremos, ajá. Y no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajar nuestras manos, porque estamos peleando lo nuestro. La tierra es nuestra también, y es nuestro derecho a la tierra. ¿Cómo hacer entender, Andrés, que todas las personas tenemos derecho a la tierra? Derecho. ¿Qué es tan...? Claro, es la pregunta del millón, por supuesto, pero si una se pone a analizar toda la normativa internacional, ¿verdad? Y hasta la normativa nacional, de todo lado está establecido todos los derechos que tienen las personas, y dentro de uno de esos derechos está el tema de la autodeterminación de los pueblos, la dignificación de las personas, el tema de tener un espacio, tener una tierra donde poder vivir. ¿Qué hace que sea tan difícil? Es que yo creo que el primer problema es que tendemos a pensar los diferentes derechos como cosas separadas. Y verdaderamente estas cosas no se pueden pensar por separado. No podemos tener un instituto que solo piense en las mujeres y después otro que solo piense en la tierra. Sí, Y digamos que el INDER piensa solo en la tierra, digamos, porque ahora, inclusive con la discusión sobre desarrollo territorial, la idea es cómo expandirlo e incluir temas que no tienen que ver con agricultura adentro de lo que sería el desarrollo territorial rural, que de una u otra forma, en esa misma política, lo que hace es seguir invisibilizando a esas personas que viven de la tierra y que quieren seguir viviendo de la tierra. En ese sentido, yo creo que tenemos que pensar estas cosas más en su conjunto, pero también empezar a cuestionar sobre la base de lo que entendemos que la gente tenga acceso a los derechos. Y eso fundamentalmente para nosotros ha sido la discusión sobre el desarrollo, ¿verdad? Entonces, si seguimos pensando el desarrollo como crecimiento económico y lo medimos a partir del PIB o este tipo de elementos, hay toda una parte de la agricultura, hay toda una parte del mundo en el campo que desaparece. Que no se va a ver en el PIB. Y que no solo que no se va a ver el PIB, sino que entonces, por tanto, como no están promoviendo ese desarrollo que se está buscando, ahí es donde parece que son invisibles y ahí es donde parece que están olvidados, ¿verdad? Y ahí es donde todos estos diferentes derechos van quedando a un lado, porque casi que lo que se le está pidiendo a la gente es que mendigue algo, algo que debería ser o que entendemos como un derecho. Esto lo que nos dice es que los derechos por sí solos no nos dicen nada, nos dicen en tanto propuestas más generales de entender la sociedad y entender los lugares que tenemos cada uno en ello. Y entonces, por ejemplo, aquí se podría decir que tal vez esto que estoy diciendo es un poco utópico en el entendido de que no hay una propuesta o una alternativa a ese desarrollo económico, pero yo creo que doña Edda aquí, de hecho, nos la viene presentando, es decir, hay otra forma de entender el campo y detrás de ella habría otra forma de entender lo que sería el desarrollo rural de este país, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo creo que esto es importante, y como que lo repito mucho, pero no debemos de hablar de solo una agricultura en este país, y no tenemos que hablar de un desarrollo rural de este país, tenemos que hablar que hay diferentes modelos, que hay uno que ha sido dominante, que es el que se viene promoviendo desde ciertos espacios, en eso estamos claros. Pero eso no quiere decir que no hayan otras propuestas, ¿verdad? El tema es si las escuchamos y cómo se les puede dar espacio a este tipo de alternativas para que se conviertan en algo que en términos prácticos le permita a estos sectores tener acceso a eso que llamamos derechos. Sí, claro. Si eso no se hace, vamos a seguir con lo mismo, que hasta cierto punto es poner ciertos derechos encima de otros. Y esto lo podemos ver en muchos casos cuando el derecho a la propiedad privada se pone por encima en derecho al acceso a un ambiente limpio y sano, o cuando el derecho a la propiedad privada se pone por encima de los derechos que tienen las mujeres a acceso a diferentes cosas para poderse empoderar. Sí, bueno, vamos a quedarnos con esa idea, Andrés, y vamos a pasar a ver el fragmento del documental Aquí se siembra, que es el último material que vamos a ver que se preparó para el programa de hoy. Un 25% del pueblo costarricense tenemos problemas con títulos de propiedad. No se nos permitió defendernos en un tribunal. Entonces aquí en Costa Rica el Estado de Derecho no se respeta. Vinimos en busca de un terreno y bueno, unos dirigentes nos asignaron una parcelita ahí de 4 hectáreas y entonces ya comenzamos ahí a sobrevivir ahí.
Yo he mirado toda la ingratitud que se han hecho ahí, que la policía hizo. Todos, bueno, algunos niños lloraban. Me duele mucho porque tengo 10 años de vida aquí y amo toda mi familia. Para mí todos ayudan a mi familia. Algunos niños lloraban, que eso me duele mucho a mí. De ver a esos niños llorando y algunos niños se caían y huían de miedo a la policía porque ellos llegaron muy agresivos con ellos. Los niños no pudieron volver más a la escuela por falta de los materiales y todo, porque todo se destruyó. Y eso para mí es un dolor muy grande. La mayoría de los cultivos los dañaron, la mayoría de los ranchos los quemaron. Pero los campesinos de Changuina han dicho que con la quema de cultivos no le quemaron la voluntad. Con la quema de ranchos no les quemaron la voluntad. Con la corta de los cultivos no les cortaron la voluntad, no les cortaron las ganas de trabajar. Los campesinos han dicho que ellos vuelven a sembrar maíz, vuelven a sembrar arroz y al cabo de algún tiempo este tema de la pérdida solo va a ser un triste recuerdo. Callo solo cuando no escucho a nadie más. Días esperando de zozobra y ansiedad. Si esta es mi tierra, fuente de pan, no guerra. Doña Aida, efectivamente como se veía, no es un caso aislado, no es que pasa una sola vez, o sea, es que es constante, ¿verdad?, este tema. Ustedes desde la red, ¿qué piensan que se puede hacer? Si usted pudiera decirme, bueno, yo como mujer rural, yo como representante de la red, como presidenta de la red, creo que 2 cosas, 3 cosas serían básicas para que este tipo de situaciones no se presenten con la frecuencia con la que se están presentando más en los últimos años. De ahí tener el apoyo deseado, con un apoyo hacia el campesinado, hacia el agricultor. Yo digo que empieza a haber un cambio desde ahí, un pronunciamiento hacia poder acceder a la tierra, tener la tenencia de la tierra. Eso es lo que marca la diferencia, ahí es donde se nota, porque así es, al menos las compañeras, déjenme decirles, las compañeras de Upala que perdieron a sus sembrados, perdieron su tierra, ¿cuánto va a durar para que ese terreno se recupere? Las mujeres están totalmente desprotegidas en ese lugar, porque es más, perdieron, eso, otro pasó, pero la crisis está ahí comenzando apenas. Y no hay nada, no hay, para ellas. Si hubo algo muy poco. Y realmente ni semillas tienen, ni nada. Y muy fácil, se puede decir, se le va a llevar semilla, pero ¿qué pasa? Va el agroquímico ahí. Es mejor nada, mejor. Porque no es esa nuestra forma de producir. Que se respete nuestra forma de producir, que se respete nuestra forma de vida. Y una vez que eso pase, ahí va a haber un cambio, que tengamos la tierra y la sembremos. No necesitamos que nos enseñen, nosotros sabemos, nuestros saberes. Sabemos muy bien qué debemos hacer, cómo vamos a sembrar la tierra, qué debemos hacer. Nadie nos tiene que decir ni imponer, no aceptamos que nos imponga. ¿Cómo hacer, Andrés, en 30 segundos para que efectivamente la voz de doña Aida sea escuchada? O sea, ¿dónde tenemos que ir? ¿El INDER está realmente con los cambios que se han hecho siendo un verdadero rector en tema de la tierra?
No, pero la rectoría de la tierra en este país hace bastante tiempo que se perdió en términos prácticos. Yo creo que ella nos está empujando en otra dirección y tiene que ver con visibilizar ciertas cosas que están, en eso sí están siendo invisibilizadas. Y el ejemplo que está dando de el huracán de Otto es importante porque una de las grandes luchas que está dando la red es de que se visibilice no solo las pérdidas de los grandes ganaderos y los grandes productores, sino de la pequeña producción campesina. Y si ni siquiera podemos hacer eso en términos de una crisis, ¿cómo podemos hacer otras cosas? Y yo creo que empieza por ahí, empieza por una escucha y empezar a mostrar que sí hay alternativas y que las alternativas ya están ahí. Es decir, que no necesariamente hay solo un modelo, sino que hay diferentes modelos y que la pregunta sería cómo hacemos que esos otros modelos se escuchen y que también puedan entrar dentro de la discusión, ¿verdad? Claro. Bueno, muchísimas gracias Andrés y doña Ida. Creo que quedó claro que existen otros modelos y doña Ida además nos planteó el tema de que no les impongan las cosas, que ellas saben también cómo manejar su tierra. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.